Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra serie Contagiando a Cristo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por conectarse en esta noche. Y el tema de esta noche que quiero compartir es ¿en qué o en quién confiamos? Les invito a estar orando. Señor, gracias por este día, también gracias por llegar a este momento, estar compartiendo tu palabra, que seas tú quien nos estés ayudando a poder comprender, Señor, que tenemos que estar confiando en alguien. Y ese alguien, sinceramente, eres tú. Bendícenos, danos entendimiento para poder entender tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pablo escribía la carta a Timoteo, una de las tantas cartas que Pablo escribía, y fue a Timoteo. La primera carta, y quiero tomar del versículo 1 una frase que nos va a estar ayudando en esta noche a poder comprender en qué o en quién confiar. La carta que Pablo escribiese a Timoteo, el tema es cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Pero también menciona en cuanto a lo que es la piedad. Vamos a leer el capítulo 3, el verso 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora vamos al verso 1. Y dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por medio de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Escuchamos muchas veces que tenemos que tener esperanza en personas, tenemos que tener esperanza en algo, pero aquí Pablo le quería mostrar a Timoteo que su esperanza y la esperanza de usted y la mía es el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es la fuente, es el objeto, es la herencia y la base de nuestra esperanza. No hay otra cosa. Es Jesucristo nuestra esperanza. Y ahí en el capítulo 1, el verso 16, Pablo dice, porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habría de creer en él, para vida eterna. Qué hermoso estar pensando en eso. Pero si vamos al capítulo 6, también nos muestra que Jesucristo es nuestra esperanza. Los versos 14 al 16 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué hermoso estar pensando que Él es nuestra esperanza. El verso 19 del mismo capítulo dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y hay otros tantos pasajes que nos muestran que esa base de nuestra esperanza es Jesucristo. También Jesucristo es nuestra esperanza de vencer las circunstancias que estamos viviendo. Todos sabemos que ya va a ser un año que estamos viviendo muchos problemas, muchas dificultades, muchas necesidades. Y muchas veces no sabemos cómo vencer estas circunstancias. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es nuestra esperanza para soportar estas circunstancias. Por lo tanto, no debemos de afanarnos o desmayar. Cuando Pablo escribía la carta a Filipenses, capítulo 4, mostraba esa gran verdad. Y dice
versos 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y miren lo que dice el verso 5 de Filipenses 4. Por nada, versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, nos afanamos muchas veces por muchas cosas, pero Jesucristo es nuestra esperanza. El verso 19 también nos muestra una gran verdad. Del capítulo 4 de Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces Cristo es nuestra esperanza para poder vencer las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, también Jesucristo es nuestra esperanza de vencer el pecado. Sí, como está escuchando. Nosotros mismos no podemos estar venciendo el pecado, pero Cristo es nuestra esperanza para poder vencer el pecado. Pablo, escribiendo a los Romanos, decía, capítulo 7, verso 25, gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En esa misma carta a los Romanos, capítulo 8, el versos 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos muestra ahí que Jesucristo es nuestra esperanza de vencer el pecado. Uno de los grandes temores que tenemos y que estamos viendo a nuestro alrededor es la muerte. ¿Cómo vencer la muerte? También Jesucristo es nuestra esperanza para poder vencer la muerte. Aquí en Colosenses, capítulo 1, el verso 27 nos muestra esta gran verdad. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También si vamos a Primera de Pedro también nos muestra esa gran verdad. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay muchos versículos que podemos estar compartiendo, pero quiero compartir unos últimos versículos para ustedes, cómo podemos estar venciendo la muerte. Y está en 1 Corintios capítulo 15, el verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y los versos 54 al 58 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿En quién tiene usted puesta su esperanza? Yo la tengo puesta en Jesucristo. Porque como estuvimos viendo, Jesucristo es esa fuente, es el objeto, la herencia y la base de nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza para poder vencer cada una de las circunstancias que estamos viviendo. También Él es nuestra esperanza para poder vencer el pecado y también a la muerte. Que Él sea su esperanza a partir de hoy. Que Dios les bendiga. Terminamos con una palabra de oración. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, y que siempre tengamos esa hermosa esperanza que es Jesucristo en nuestras propias vidas. Si no lo tenemos, que podamos, a partir de esta noche, permitir que Jesucristo sea nuestra esperanza. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.